A continuación les vamos a explicar de manera sencilla cómo funciona el transistor en su región de saturación. En esta zona, un aumento de la base en su corriente no provoca un aumento de la corriente del colector. Esta depende exclusivamente de la caída de voltaje que existe entre el emisor y el colector. El transistor se asemeja a un circuito de un interruptor cerrado. Es decir, que la corriente de base no es lo suficientemente grande para poder controlar la corriente del colector, y solo está funcionando la corriente de base mínima. A continuación les vamos a explicar cómo funciona el transistor en su región activa. El transistor funciona en su región activa cuando su juntura base-emisor se encuentra polarizada directamente. Este transistor funciona como un circuito cerrado al momento de esta juntura estar polarizada directamente. A continuación la vamos a polarizar y ustedes se pueden dar cuenta que el LED empezó a funcionar debido a que la corriente empezó a fluir del colector al emisor, que está conectado a tierra, por lo que es un circuito cerrado y por ende el mismo transistor empieza a funcionar en su región activa. Y asimismo su región de corte es lo inverso, ¿verdad? Entonces estaría abierto el switch y dejaría de fluir corriente, por lo que su juntura base emisor no se encuentra polarizada. Por tanto está el transistor se encuentra como que si fuese un switch pero abierto. A continuación la compuerta NOT. La compuerta lógica NOT realiza la función booleana de inversión o negación de una variable lógica. Una variable lógica a la cual se le aplica la negación se pronuncia como no A o A negada. La tabla, esto significa que cuando en la entrada nosotros le metamos un 0, a su salida tendremos su negación, lo que sería un 1. Y si en su entrada nosotros le metemos un 1, en su salida tendríamos un 0. A continuación nos vamos al circuito y en su entrada vemos que vamos a meter un 0 indicado ahora, y a su salida nosotros tenemos un 1, que el LED está indicando que está funcionando, ¿verdad? Y nosotros vamos a cambiar su entrada por un 1, y como se pudieron dar cuenta, en su salida tuvimos un 0 y el diodo se apagó. A continuación, siguiendo con las pruebas para la puerta lógica OR, se tiene que la puerta lógica OR realiza la operación de una suma lógica, quedando su tabla de verdad como la siguiente: cuando en su entrada A le ingresamos un 0 y en su entrada B un 0, da como resultado 0. Si en la entrada A tenemos 0 y en la entrada B tenemos 1, da como resultado 1. Si en su entrada A tenemos 1 y en su entrada B tenemos 0, da como resultado 1. Si en su entrada B tenemos 1 y en su entrada A tenemos 1, también da como resultado un 1. Para esto nos vamos al circuito y podemos ver que en la entrada A y en la entrada B tenemos un 0, y también el LED está apagado, está como 0. Si en su entrada A y en la entrada B tenemos un 1, el LED está encendido. Ahora, si en su entrada A tenemos 1 y en su entrada B tenemos 0, da como resultado también 1. Si en su entrada A y B tenemos 1, el resultado sería 1. Siguiendo en la explicación de circuitos con diodos, tenemos el mismo circuito, la misma situación. Tenemos que si en sus dos entradas tenemos 0, su salida será 0. Si en su entrada A colocamos 0 y en su entrada B un 1, da como resultado un 1.
Si en su entrada A colocamos un 1 y en su entrada B colocamos un 0, da como resultado un 1, y si en sus dos entradas tenemos 1, da como resultado 1. Puerta lógica AND. La puerta lógica AND realiza la función booleana de producto lógico, como se indica en la tabla. Si en su entrada A y en su entrada B tenemos 0, da como resultado 0. Si en su entrada A existe un 0, en su entrada B un 1, su salida será 0. Si en su entrada A es 1, su entrada B es 0, su salida será 0. Si en su entrada A es 1 y en su entrada B es 1, su salida será 1. Realizando la prueba ahora en el circuito, vemos el circuito que cuando en su entrada 1, A1, tenemos un 0 y en su entrada B tenemos 0, su salida será 0. Si en su entrada A tenemos un 0 y en su entrada B tenemos un 1, su salida también será 0. Si en su entrada A tenemos 1 y en su entrada B tenemos un 0, su salida será 0. Si su entrada A y en su entrada B tenemos un 1, su salida será 1. Analizando el circuito con diodos, podemos ver que si en su entrada A y en su entrada B tenemos un 0, su salida será 0. Si en su entrada A tenemos 0 y en su entrada B un 1, su salida también será 0. Si en su entrada A colocamos un 1 y en su entrada B tenemos un 0, su salida será 0. Ahora, si en su entrada A y en su entrada B tenemos 1, en ambas entradas su salida será 1.